envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Hoy vamos a estar leyendo entonces Hechos capítulo 14, los versículos del 1 hasta el 7. Quiero invitarlos entonces a que podamos leerlos de manera alternativa. Comenzamos. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, y allí predicaban el Evangelio. Hasta ahí es la palabra de hoy. Vamos a hacer juntos una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias porque en este día nos permites venir a este lugar para tener un tiempo de adoración, un tiempo en el cual tú quieres bendecirnos con tu palabra. Llénanos con tu presencia hoy, llénanos con tu Espíritu Santo y guíanos, Señor, a comprender lo que quieres decirnos hoy. Señor, te damos muchas gracias por todo, pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a leer el versículo clave de este día. Es el versículo 1. Vamos a leerlo a una voz. ¿Ya? Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Hoy vamos a hablar de Iconio. Iconio. No es tonto aquel que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. No es tonto aquel que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Esta frase es atribuida al misionero Jim Elliot, quien murió en la misión al ser asesinado por los miembros de la tribu que pretendía evangelizar. No es necio el que entrega lo temporal de este mundo que no se puede retener para obtener la recompensa eterna que nadie nos puede quitar. El misionero Jim Elliot manifestó su convicción y su fe en el Señor al entregar su vida. Y su esposa Elizabeth hizo lo propio al continuar con la misión entre quienes mataron a su esposo, traduciendo la Biblia en el idioma de aquellos y guiándolos a la salvación de Jesús. No es tonto aquel que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Los primeros cristianos vivieron de esta manera. Ellos estaban dispuestos a darlo todo a fin de seguir la guía del Espíritu Santo, a fin de seguir la dirección del Espíritu Santo en su labor de predicar el Evangelio para la salvación de las almas, porque esperaban la recompensa eterna que el Señor les preparaba. Por eso no miraban los maltratos, desprecios o humillaciones ni las pérdidas materiales que sufrían. Todo lo que querían era usar sus vidas para agradar al que los salvó y los llamó a la misión. La visita de Pablo y Bernabé a la ciudad de Iconio es una clara muestra de amor, agradecimiento y obediencia al Señor. En Iconio, ellos sufrirían una persistente persecución. Aún así, estuvieron dispuestos a dar sus vidas por cumplir la tarea que se les asignó. Estuvieron dispuestos a dar sus vidas para cumplir la tarea que se les asignó. ¿Estarías también dispuesto a hacer lo mismo? ¿Estarías dispuesto a permanecer allí donde hay quienes te agreden continuamente? Todos pasaremos alguna vez por un Iconio,
a causa de nuestra fe, donde las pérdidas pueden parecer mayores que las ganancias. Aún así, Juan nos anima diciéndonos que este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Si no podremos llevarnos nada de este mundo, ¿para qué concentrarnos tanto en juntarlo y retenerlo? Más sabio es vivir para ganar lo eterno, que nadie jamás podrá quitarnos. Amén. En su paso por la ciudad de Antioquía de Pisidia, Pablo y Bernabé habían brindado un extenso discurso en la sinagoga, llamando a los oyentes al arrepentimiento y a reconocer a Jesús como el único Salvador y Señor. A pedido de los asistentes, ellos regresaron el siguiente día de reposo y casi toda la ciudad se había agolpado para oírlos. Fue así que varios antioquenos creyeron en Jesús. Pero otros tantos se llenaron de celos y con el apoyo de los más influyentes de la sociedad lograron expulsar a los apóstoles de la ciudad. En ese momento, Pablo y Bernabé decidieron dejar Antioquía de Pisidia para continuar su aventura misionera en dirección a un nuevo destino, Iconio. Iconio era una ciudad comercial regional que quedaba a unos 150 kilómetros de distancia de Antioquía de Pisidia. Por lo tanto, Pablo y Bernabé debieron haber transitado alrededor de una semana para llegar allí. Tal como en Antioquía, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Nuevamente, los apóstoles visitaron la sinagoga para comenzar allí su labor. Y una vez más, hubo varios judíos y extranjeros que creyeron en Jesús, el Hijo de Dios, que murió y resucitó a fin de perdonar y salvar a todo aquel que crea en él. Pero como en Antioquía de Pisidia, aquí también se levantó una fuerte oposición en contra de la obra de Dios. Porque los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Frente al avance del cristianismo, un grupo de judíos y gentiles inició una persecución, no solo contra Pablo y Bernabé, sino también contra quienes habían creído en el Evangelio. Quizás podríamos esperar que los apóstoles reaccionaran como lo hicieron antes, que sacudieran el polvo de sus pies en señal de sentencia contra quienes rechazaban la salvación del Señor, que continuasen su camino dirigiéndose a otra ciudad. Pero ellos no hicieron esto. Una gran multitud de Iconio había creído en Jesús y estaba llena de entusiasmo por aprender más de la palabra de Dios. Así que Pablo y Bernabé no podían abandonarlos. Entonces, tomaron una decisión contraria a lo que muchos hacen cuando son agraviados. En vez de irse, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor. Este comportamiento de los apóstoles resulta humanamente muy contradictorio. El mundo nos enseña a no quedarnos donde otros no nos quieren, a no dejarnos humillar por quienes nos desprecian. Nos enseña a guardar nuestra dignidad y apartarnos de los que nos maltratan o rechazan, a tomar distancia de los que nos agravian, a no beneficiar al que nos hace la vida imposible, al que nos hace a un lado. Pero los apóstoles hicieron lo contrario. Se quedaron allí mucho tiempo. ¿Acaso no tenían amor propio? ¿No les importaba ser menospreciados y atacados gratuitamente? ¿Estaban ellos obsesionados con Iconio? Como consecuencia del rechazo, en vez de irse lejos para nunca más volver, decidieron quedarse allí mucho tiempo. Decidieron perseverar donde eran repudiados. ¿Por qué? ¿Acaso eran combativos o masoquistas? ¿Les entusiasmaba involucrarse en pleitos contra quienes los rebatían o les causaba placer ser denigrados? En realidad, muy por encima de sí mismos, los apóstoles comprendían que lo más importante no eran ellos,
sino la obra que el Espíritu Santo quería hacer entre los pobladores de Iconio. Comprendían que Dios quería que su palabra fuese escuchada y muchos otros alcanzasen a ser salvos y afianzados en la fe. Comprendían que no se trataba de ellos, sino de la gracia del Señor. Evidentemente, tanto amó Dios a Iconio que mantuvo a sus misioneros allí, más allá de la dura oposición en su contra. Así que para los apóstoles, quedarse en Iconio significaba morir a sí mismos. Pero ellos, como genuinos discípulos, no pensaban más en sus vidas que en cumplir el ministerio al que habían sido llamados. Jesús nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Precisamente así es como vivieron aquellos misioneros en Iconio. ¿Qué hubieras hecho en su lugar? ¿Te habrías quedado allí donde otros se esfuerzan por hacerte la vida imposible mientras estás tratando de bendecirlos? ¿Habrías permanecido allí donde se confabulaban en tu contra sin motivo? Pablo y Bernabé lo hicieron, no para sí mismos, sino para la gloria de Dios, porque estaban llenos del amor del Señor hacia aquellos que, de otro modo, se habrían perdido para siempre. Por su humildad, por su amor. Entonces el Espíritu Santo confirmó la labor de los apóstoles de diferentes maneras. Primeramente, Dios le dio autoridad espiritual para que siguieran adelante con la predicación del Evangelio. Permanecieron en Iconio, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Pablo y Bernabé hablaban con denuedo, comunicaban con liberalidad y valor el Evangelio de Jesús. Ante las continuas amenazas y oposiciones, no temieron a las acechanzas. Habían decidido quedarse allí, donde eran rechazados por su absoluta confianza en el Señor. Sabían que más allá de las adversidades y obstáculos, Dios es quien está en control de todo. Por eso, el Espíritu Santo actuaba por medio de la predicación de los apóstoles y demostraba su obra sobrenatural en la transformación de las almas que creían y se entregaban a Cristo. Además, el Señor confirmaba sus palabras con hechos visibles a todos los pobladores, porque les concedía que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Estas obras certificaban la veracidad de las palabras que proclamaban los misioneros. Era el resultado de la llenura del Espíritu Santo en ellos, el resultado de su amor, el resultado de su obediencia, el resultado de su humildad, el resultado de su fe. Las señales y prodigios eran signos que identificaban, señalaban y advertían. Identificaban la presencia de Dios en la labor de los apóstoles. Señalaban al Hijo de Dios que vino a salvarnos a través de su muerte y resurrección. Advertían del aterrador fin de quienes no creyesen en Jesús y se rindiesen a Él. Hoy en día, el Espíritu Santo sigue hablando y obrando a través de sus siervos perseverantes, a través de quienes deciden entregar sus vidas a fin de cumplir el ministerio que el Señor les asignó, a través de quienes se niegan a sí mismos, toman su cruz cada día y siguen a Jesús. En amor, en obediencia, en humildad, en fe. Más allá del ambiente más desventajoso o riesgoso. Todos atravesaremos por algún Iconio en el viaje de nuestra vida a causa de nuestra fe en Jesús. Habrá quienes nos escuchen y también habrá quienes se opondrán. Cristo nos dice: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. En algunas ocasiones, el Espíritu Santo nos quita de un lugar y nos lleva a otro, como sucedió en Antioquía de Pisidia. Otras veces, el Espíritu nos deja, nos hace perseverar allí donde hay persecución, hasta que los propósitos de Dios se cumplan, como en Iconio. Porque todavía hay mucho que debemos hacer por la bendición de quienes incluso se oponen a nosotros.
Lo importante es concentrarnos en oír más la voz de nuestro Señor y discernir su voluntad. Reconocer lo que Él quiere hacer de nosotros por su gloria y saber invertir nuestra vida en lo que nos traerá una recompensa eterna. Amén. La labor incesante de los apóstoles, que no se dejaban amedrentar por los opositores y que manifestaban el poder de Dios en sus palabras y obras milagrosas, produjo un inevitable efecto. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Algunas personas de Iconio creyeron en el Evangelio de Jesús ante la predicación y las señales que Dios realizaba a través de Pablo y Bernabé. Pero otros, por su parte, se oponían intensamente a ellos. De este modo se originó una profunda grieta en aquella sociedad. Allí donde se predica el Evangelio de Jesús, mientras algunos lo aceptan, aparece asimismo la incomprensión y el rechazo de otros. Cristo les aseguró a sus seguidores: ¿creen ustedes que he venido a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. Seguramente todos los pobladores de Iconio habían oído hablar del Dios de Israel. De hecho, la palabra nos dice que en la sinagoga había tanto judíos como griegos, judíos helenizados y extranjeros que temían al Señor. Todos deben haber oído hablar del Dios de Israel. Por estos días, la gente también está familiarizada con Dios. Por eso, cuando hablamos de Dios de forma general, no hay quienes se escandalicen, reaccionen, se resistan o rechacen nuestras palabras. Dentro del lenguaje cotidiano y popular, hasta los incrédulos usan las frases como: si Dios quiere, gracias a Dios, o Dios mío. Por eso, cuando hablamos de Dios en forma general, no hay quienes se escandalicen, ¿no? Pero cuando introducimos el nombre de Jesús, muchos reaccionan, toman distancia, se burlan, nos rechazan, nos tildan de fanáticos y hasta de ignorantes. El nombre de Jesús es causa de división. El nombre de Jesús trae división entre las personas, produce grietas, porque no cae bien oír hablar de Jesús el Salvador. Desentona, perturba, incomoda, ofende. Sin embargo, los cristianos no podemos pasar por alto aquel nombre que es sobre todo nombre. Aquel que trae salvación a todo aquel que crea en Él. Jesús es el único dador de la vida eterna. ¿Cómo ignorarlo? ¿Cómo no hablar de Él? Así lo proclamó Pedro al decir que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el nombre de Jesús. En Iconio se produjo una irreparable y devastadora división a causa del nombre de Jesús. Hubo quienes se aferraron a los apóstoles y otros que se inclinaron hacia los judíos. Hubo quienes creyeron y otros que se mantuvieron en incredulidad. Hubo quienes fueron despojados de sus pecados por su fe en Jesús y otros que permanecieron en ellos. Hubo quienes alcanzaron la vida eterna y otros que permanecieron en muerte. Por lo tanto, algunos recibirán la corona de la vida y otros obtendrán condenación. En la salvación se es blanco o se es negro. No hay grises. Jesús aclaró: el que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. En la salvación no hay término medio. Los indecisos o los que juegan a dos puntas, que a veces se comportan como cristianos y otras veces como mundanos, según su conveniencia, están bajo la desaprobación de Dios. A estos el Señor les advierte: por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El nombre de Jesús ocasiona división, una división que se volverá eterna.
A quienes crean en Cristo como su Salvador y Señor, les espera la herencia en los cielos. Pero a los incrédulos, entre ellos los tibios y los que creen a medias, por más que afirmen tener fe, les aguarda el castigo del infierno. Jesús nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No hay término medio en la salvación. O se es salvo por creer en Jesús, o se está bajo condenación. No habrá grises en el juicio de Dios. En Jesús hay salvación, pero fuera de Él habrá desolación y muerte eterna. Aquellos que se niegan a creer en Jesús no toman conciencia de la advertencia del Señor. Y a veces, como los opositores del Evangelio en Iconio, reaccionan con violencia. Los detractores de Pablo y Bernabé instigaron la agresión colectiva contra ellos porque no pudieron contrarrestar sus palabras y argumentos. No pudieron contrarrestar lo que ellos decían, lo que ellos predicaban. Las amenazas escalaron a tal grado que los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Por lo visto, los judíos recurrieron al apoyo de los gobernantes para deshacerse de Pablo y Bernabé. Pero no los llevaron ante los tribunales para que fuesen juzgados, sino que incitaron su linchamiento. Los adversarios sabían que no había delito alguno que ameritase algún tipo de condena contra los apóstoles. Por lo tanto, como había sucedido en Antioquía de Pisidia, su intención era expulsarlos de su ciudad. De esta forma, ahora sí había llegado el momento en que los misioneros tenían que abandonar Iconio. No por temer perder sus vidas, sino porque debían seguir trabajando en su labor de llevar el Evangelio a más almas. Así que al ver que los judíos estaban resueltos a promover su lapidación, Pablo y Bernabé, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Algunos iconienses habían pretendido acallar y detener a los apóstoles, pero ni aún así lograron silenciarlos. El avance de la palabra de Dios no puede ser obstruido. El Evangelio siempre vence. Por eso, los apóstoles prosiguieron su ministerio predicando la salvación en Jesús en una nueva provincia. De Galacia se trasladaron a Licaonia. Conforme a la guía del Espíritu Santo, Pablo y Bernabé habían llegado a Iconio, permanecieron allí mucho tiempo a pesar de la adversidad y abandonaron esta ciudad después de haber predicado a Jesús y consolidado la fe de los hermanos. Ellos estuvieron listos a dejar su vida en Iconio, con tal de que las almas encontrasen la salvación del Señor. Permanecieron allí confiando en la protección divina y reconociendo que estaban puestos sus ojos en la herencia celestial. A los hijos de Dios, el Señor nos ha prometido una herencia eterna. Por lo tanto, no tememos perder lo terrenal, ni evitamos quedarnos en el Iconio al que nos guíe el Espíritu Santo. Por más que se multipliquen quienes nos enfrenten por nuestra fe, la palabra de Dios siempre vencerá y producirá salvación y frutos de vida eterna. Amén. Que el Señor use nuestra vida muy provechosamente, como lo hizo con Pablo y Bernabé. Que Él confirme nuestra labor con su Espíritu Santo, mientras compartimos su Evangelio para la salvación de las almas. Por más riesgosas que sean las circunstancias, mantengámonos firmes en caminar en pos de Jesús como discípulos fieles, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz cada día y siguiéndole, en amor, en obediencia, en humildad y en fe. Pongamos nuestros ojos en la corona de gloria que el Señor nos reserva en los cielos para otorgarnos en su eterna presencia. Amén.
Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos tu palabra. Señor, sabemos que tú nos estás llamando, nos estás invitando a la salvación en Jesús. Sabemos que todos los que crean en Jesús, entreguen su vida, encontrarán perdón a sus pecados y vida eterna en su nombre. También sabemos que tú nos llamas a una gloriosa misión, a predicar el nombre de Jesús. Y también reconocemos que mientras nosotros compartimos el mensaje de la salvación en Jesús, algunos oirán y otros también podrán oponerse. Ayúdanos a perseverar allí donde tú nos has puesto, si es así tu voluntad, para que tu nombre sea exaltado y para que las almas puedan conocerte y encontrar tu salvación. Muchas gracias te damos por bendecirnos hoy también y llamarnos a tomar una decisión firme de seguirte, porque no hay términos medios en la salvación. Haznos tus testigos. Guíanos, Señor, en tu Espíritu Santo, para que podamos dar a conocer el mensaje de vida. Te damos gracias por todo. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Envíame a mí, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí.